bueno, aquí regresamos un poquito otra vez. Luego de que han penetrado las dos membranas, les decía yo, que ya se los mencioné, que se colocan alrededor del espacio periuterino, pero solamente uno, el primero, que va a poner su cabeza aquí paralela, o sea, viene como que se recuesta en la membrana uterina. Solamente ese espermatozoide es el que va a lograr penetrar de unos 100 a 200 que se encuentran aquí alrededor, ¿verdad? Se llama membrana uterina o plasmática del óvulo. Y entonces aquí lo tiene, pone su cabeza paralela, dice acá, sobre la superficie de la membrana uterina. Y esta membrana tiene vellosidades y también tienen unas estructuras muy importantes que se conocen como corpúsculos enzimáticos. Y ese es el otro mecanismo del que les estaba hablando, ¿verdad? Para que penetre solamente un esperma. Entonces, la función de estos corpúsculos es reblanquecer aquí la membrana uterina, permitir que entre el espermatozoide y una vez penetró, volver a endurecer para que ya no penetre ningún otro, ¿verdad? Entonces, y a eso se le llama bloqueo alrededor periuterino, ¿verdad? Se le llama bloqueo periuterino. Y ese es otro mecanismo. Además hay otras estructuras que ayudan acá en esta membrana, como el calcio. Ustedes lo tienen, creo, en un video que les subimos por ahí. O sea, no se los hemos subido, sino que lo tienen en sus guías o en el documento. Miren, cuando vean el video se van a dar cuenta que también hay otras estructuras acá que ayudan, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos la penetración del esperma al óvulo, o sea, la fertilización. Este es un óvulo humano, ¿verdad? Aquí está el espermatozoide. Aquí todavía se ve un poquito de la membrana pelúcida, ¿verdad? Luego de que el esperma se capacita, migra entre todas las células del útero, que ya dijimos cómo, y penetra la zona pelúcida. Y luego se fusionan las dos membranas plasmáticas, la del esperma y la del óvulo, y se producen las reacciones para que éste logre penetrar, ¿verdad? Aquí pues está contra la membrana plasmática del óvulo, ¿sí? Y eso hace que se produzca un bloqueo para los demás espermatozoides y que se evite la poliespermia, ¿verdad? Cuando entra más de un esperma se le llama poliespermia. Y entonces ya se unen los pronúcleos masculino y femenino. Aquí están las dos células, ¿verdad? Aquí pueden ver los pronúcleos que se acercan cada vez más, ¿verdad? Se fusionan y empieza la división, ¿verdad? Cuando se fusiona el masculino con el femenino, los pronúcleos, se le conoce con el nombre de singamia o antimixis, ¿verdad? Y aquí en este momento es cuando se va a realizar la primera división de segmentación y va a iniciar ya la vida, ¿verdad? Aquí a este nivel se conoce con el nombre de cigoto, ¿verdad? Y esta unión da, se le da el nombre a esta unión de singamia o antimixis, ¿verdad? Entonces aquí pueden ver, ya se forma un cigoto que viene del griego cigotus y significa unidos entre sí. O sea, es cuando se une el pronúcleo masculino y femenino. O sea, se da la singamia y se forma entonces un cigoto. Y aquí empieza el inicio ya de la vida. Aquí está otro esquema donde está produciendo la fertilización. Aquí ya está entrando el espermatozoide al óvulo, ¿no? Y aquí tienen otro dibujo donde también tienen cómo va a ir penetrando el espermatozoide, ¿verdad? Con su cabeza, su núcleo, su
sería el lactosoma, donde se producen las enzimas, vean, la hialuronidasa en el caso de mamíferos, ¿verdad? Y en general las termolicinas o enzimas externales, ¿verdad? Y aquí pues ya van penetrando, está en el espacio periuterino, de la membrana uterina o plasmática, y aquí pues ya rompe y logra entrar. Al entrar pierde lo que es el acrosoma o todo esto de acá y la cola, y queda solamente el núcleo, y ahí se le llama pronúcleo masculino y pronúcleo femenino. Se produce la singamia y luego hay ya la formación de un cigoto. Bueno, ahora vamos a ver un poquito de la segmentación. O sea, cuando ya se une, se produce la segmentación, ¿verdad? O sea, la división. Pero no en todas las especies va a ser igual. En algunas es total y equitativa, y también tiene que ver la cantidad de vitelo. En el caso de los mamíferos, por el desarrollo que llevamos, entonces estos han ido disminuyendo su cantidad de vitelo, ¿verdad? Conforme a la evolución filogenética. No así en aves, que también veíamos en el laboratorio, que ahí todavía el huevo tiene bastante vitelo y que de ahí es de donde se va a alimentar, ¿verdad? El embrión, el inicio. Pero en el caso de los mamíferos, pues ya es poco vitelo, ¿verdad? Y también ha reducido su tamaño. Entonces poseen una segmentación total y equitativa o igual, ¿verdad? Pero con poco vitelo, o sea, oligolecíticos, son oligolecíticos, ya está yo con el cuadro de eso. Y la segmentación pues se va a iniciar, como acabamos de ver, después de que ocurre la fecundación y se da la antimixis, o sea, que se une el pronúncleo masculino con el femenino y se forma el cigoto, ¿verdad? Entonces, de ahí ya se van a formar 4, 8, 16, 32 y así sucesivamente. Y esta segmentación pues se va a originar aquí en la tuba uterina, aquí pueden ver 2, 4, etc. Hasta que llegue al útero, ¿verdad? Y es invadida por líquido uterino y se va a formar la glándula. Entonces, tenemos aquí. Bueno, inicialmente entonces es una mórula, ¿verdad? Porque solo se da aquí, se empieza la división celular. Es una masa esférica, vean, redonda. Yo a veces les digo que en los exámenes que me dibujen una mórula o una glándula y no, ni tan fácil. Bueno, entonces es una masa esférica, ¿verdad? Que se da, y, o sea, es al inicio de la segmentación. Y dependiendo de la especie, vean esto, dependiendo de la especie, va a llegar al útero con diferentes números de células, ¿verdad? Por ejemplo, los bovinos va a llegar con 12 a 16 blastómeros, los bovinos un poco menos, 8 a 10, unos 8, y en la rata con 32, ¿verdad? Ya en humanos, al cuarto día, está formado la módula, ¿verdad? Luego llega al útero, es invadida por líquido uterino, ya lo vimos, y se van hacia un polo las células que están al centro, ¿verdad? Y se forma el embrioblasto, ¿verdad? O al principio es una masa celular que no tiene un orden en el blastocito temprano, y luego ya se van organizando las células en el blastocito tardío. Al mismo tiempo, ese espacio que queda se conoce con el nombre de blastocele, y las células que lo rodean es el tropoblasto o corion,
Fíjense, este es otro término que es lo mismo, trofoblasto o corio. Por eso es que hemos oído corioallantoides, porque esta capa de células, que es el corio, al final se unen con la capa de células del allantoides y se habla de placentas corioallantoideas, ¿verdad? Entonces, tenemos el embrioblasto, el trofoblasto y el blastocelo, ¿verdad? O cavidad del blastocisto, es lo mismo. Las células de la periferia, las células de la periferia siempre se encuentran así, son células aplanadas, ¿verdad? Y van a ser las que van a formar la placenta o, ese trofoblasto o corio y van a formar la placenta. Estas de acá van a tener también varias vellosidades, que ya lo vimos un poquito en el laboratorio, y estas vellosidades son las que se acercan a lo que es el útero de la madre para establecer contacto, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante también porque va a formar la placenta y aquí es donde va a lograrse alimentar el embrión aquí que se está formando. Y por supuesto también se puede eliminar por medio de la placenta todo lo que se produce en el embrión, ¿no? Aquí tenemos desarrollo de un embrión en vitro. Pues tenemos aquí donde está el esperma, el óvulo más el esperma, que forma lo que va a ser la etapa de unión, como ven aquí, la singamia o antimixis, y se forma el cigoto, ¿verdad? Desde aquí el cigoto se une, aquí se empieza a segmentar, se forman 2, 4, aquí van 16 a 32, y hasta que esta mórula llega al útero, es invadida por el líquido y se forma el blastocisto o blasto. Aquí tenemos en ámpula y el isco son las regiones del útero, por donde va a ir pasando lo que es la mórula y el la blástula, etc. Este es el día 1 a 3, ¿verdad? Pueden ver cómo están los blastómeros ya, y siempre en su zona pelúcida, protegiendo. Tienen varios embriones, ¿verdad? O cigotos de 2 células de 1 a 3 días, con su zona pelúcida. Aquí tienen un embrión de 4 células, o sea, 4 blastómeros, y siempre su zona pelúcida, día 2 a 3. Aquí ya va creciendo más, pueden ver 8 células del 3 al 5 días, tercero al 5 día, del 4 al 5, 16, 7 a 9, vean, ya está muy bien formada la mórula, ya es una mórula compacta, ¿verdad? Y aquí tienen su cuerpo polar. Siempre 7 a 9, ¿verdad? Están en el útero, el blastocisto, aquí está un dibujo, y aquí miren, está el espacio formándose, el blastocele, que esto también lo vimos ya en el laboratorio, por esto va a ser el trofoblasto, y aquí está formándose el embrioblasto. De 8 a 11 días, ¿vean? Es siempre el blastocisto, dice el embrioblasto, blastocele. Y llegamos a la formación de la blástula, que esta comienza a partir del día 16, o sea, hasta el día 15, pues estábamos en blastulación, y luego pues ya se va a formar la blástula, ¿sí? Que también hemos visto, y aquí por eso, pues ya, como ya hemos visto un poquito en el arte, nos va a facilitar. Aquí tenemos la blástula, que se da dentro de la blastulación,
dentro de la etapa embrionaria, más o menos al día 17, estamos viendo aquí. Aquí comienza la aparición de la línea primitiva, que es esto que está aquí. También tenemos el nódulo de Hensen o notocordio, que es el que va a estimular a que se forme, así por eso tiene una flecha, porque se va a formar para acá todo lo que es el sistema nervioso, ¿verdad? Por movimientos de células, y se va a formar lo que es la columna, ¿verdad? Muy importante, por acá. Este estimula a que se forme la placa precordial, ¿verdad? O sea, el sistema nervioso. Y muy importante, en esta etapa de gástrula ya se forma lo que es el mesodermo, que sería aquí a la par, este tejido que ven aquí, del mesenquimatoso, que es la tercera capa, ¿verdad? U hoja, que al principio solo teníamos ectodermo y endodermo en lo que es gástrula. Pero en la gástrula ya se va a formar el mesodermo, aquí a la par, ¿verdad? Y se van a formar ya los grupos de células que se ubican donde van a estar los órganos. Por ejemplo, a este nivel se hacen grupitos de células, aquí se va a formar el corazón, aquí se forma el cerebro, aquí se van a formar los pulmones, todo el intestino, etcétera, aquí la placa, ¿verdad? Entonces ya va, esto es previo a pasar a la etapa de organogénesis o formación de órganos, ¿verdad? Pero aquí ya están las células en grupitos que van a dar origen a los órganos, ¿verdad? Porque ya están las tres capas. Aquí tenemos un esquema, entonces este es un corte transversal para que podamos ver lo que sería el ectodermo, va a ser la capa más superficial, ¿verdad? El ectodermo, aquí dice prolongación notocordial, perdón, este es el notocordio, este se prolonga y va a estimular, como les dije, a que se forme el sistema nervioso. Si se recuerdan, vimos en el laboratorio los bordes de la placa neural y el surco de la placa neural, que estos se cierran y forman el tubo neural, ¿verdad? Entonces ya desde aquí ya se pueden ver, y es gracias al estímulo del notocordio, ¿verdad? Para acá. Tenemos ya el mesodermo, intraembrionario, y finalmente más hacia adentro el endodermo. De esas tres capas se van a formar todos los órganos. Y aquí tenemos, para que lo entiendan mejor aún, porque eso de los cortes es complicado, aquí pueden ir viendo la formación del embrión trilaminar. Dice, este está en aves, ya lo vimos también, la línea primitiva en aves. Aquí se les va a aclarar un poquito, por ejemplo, este sería el embrión a las 10 horas, ¿sí? Después de la fecundación tenemos 10 horas y aquí está todo el embrión. Esta es una vista superficial, como que me estoy viendo aquí, ¿verdad? Pero venimos y hacemos un corte y me cortan acá, entonces van a ver aquí a la par, van a ver lo de al frente, lo del medio y lo de atrás, como pueden ver acá, ¿verdad? Esto que está aquí sería esto de acá, lo de frente, que sería el ectodermo. Pero lo que está en medio, digamos aquí, sería el mesodermo, y lo que está atrás, o no se ve, pero está más profundo dentro del embrión, es el endodermo, ¿verdad? Y aquí ya tiene una depresión, ligera depresión, lo que es la línea primitiva, ¿verdad? ¿Dónde se va a formar el tubo? Más adelante. Aquí tenemos otro de 16 horas, siempre su corte transversal, entonces lo que vemos es esto. Y aquí pues tenemos aquí ya se formó el notocordio, lo ven aquí, y el nódulo de Hensen, esta es la línea primitiva, también la primitiva, y para acá se va a formar lo que es la cabeza, que lo vimos en el lado. Y este es un plano, un corte sagital, como que corten aquí. Y este es un embrión ya de un día.
¿verdad? 24 horas. Miren cómo se desarrolla rápido en los pollitos. Pueden ver aquí ya lo que es el pliegue neural, ¿verdad? Ya el notocordio indujo aquí a que se forme todo lo de acá y se hace este pliegue neural donde va a estar la médula y más acá la cabeza. Y si se fijan, aquí ya están las somitas, que son las que vienen del mesodermo, ¿verdad? O la capa intermedia. Y estas somitas van a dar origen a todo el tejido de acá del tórax y de parte de donde están las patitas o la parte anterior, ¿verdad? Y si lo hacemos en un corte acá, vamos a ver que ya está más desarrollado. Aquí ya se está formando la cabeza, ¿ves? El pliegue cefálico, donde va a formar el encéfalo, y pueden dar el notocordio todavía por acá, aquí miren, ya se van cerrando los bordes y se está formando el tubo neural. Ese tubo neural es bien importante porque el tubo neural va a dar origen en su parte anterior a todas las vesículas que hemos visto encefálicas, el cerebro, y en su parte caudal y así la médula. O sea, de ahí se forma el sistema nervioso central. Es muy importante. A ver. Y aquí tenemos ese cuadro donde dice que de acuerdo a la cantidad y distribución de vitelo se van a clasificar los huevos y óvulos, ¿verdad? Dependiendo de la especie. Aquí tenemos la especie, aquí tenemos la cantidad, poquito, regular, mucho. Aquí la distribución, uniforme hacia un polo y hacia el centro. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Y aquí en todo se va en todo y de igual, o sea, se va a segmentar de igual forma los blastómeros y en todo el huevo, o se puede formar en todo el huevo, pero de forma desigual, unos blastómeros más chiquitos. ¿Se recuerdan? Macrómeros, mesómeros, micrómeros, ¿sí? Porque era un huevo de anfibio, ¿sí? Entonces era total y desigual, porque los blastómeros se van a dividir de diferente manera, ¿sí? Y luego tenemos otro tipo que es parcial, o sea, solo una parte y de forma como un disco en las aves y algunas peces. Y a eso como lo vemos nosotros, insectos, arañas, pero para que vean parcial, y el vitelo se va hacia el centro, ¿sí? Ahora en cuanto a cantidad, pueden ver, mamíferos tienen poco vitelo, oligolecíticos y solecíticos, distribución uniforme, total y equitativa o igual. Los anfibios que vimos son mesolecíticos, se tienen regular cantidad de vitelo, son telolecíticos porque más van hacia el vitelo se distribuye más en una parte, y se van a segmentar en todo, pero de una forma desigual. Y las aves tampoco sí tienen mucho vitelo, por lo que les mencionaba, que el vitelo sirve para alimentar al embrión que se está formando, ¿verdad? Y en una parte nada más se distribuye el vitelo y va a tener un tipo de segmentación parcial y discoidal, ¿verdad? Y aquí da igual, los insectos tienen mucho vitelo porque están en un grado de desarrollo muy pobre, tienen mucho vitelo porque eso es lo que les va a alimentar. Se va hacia el centro, lo que es el vitelo, y se van a segmentar de una forma parcial, solo en alguna parte, y aquí miren, superficial, ¿sí? O sea que se va a ir en toda la orilla. O sea que si nosotros teníamos, les voy a hacer aquí, teníamos un huevo de anfibio, ¿se recuerdan? Teníamos acá todo lleno de blastómeros, unos chiquitos, unos grandes, unos
más chiquitos, medianos, grandotes, etcétera, está lleno. Entonces se da, es total pero desigual. Pero en cambio, por ejemplo, en los incendios quiere decir que se van a dividir solo aquí, ven, superficial. ¿Sí? Superficial van a estar los blastomas. Y el vitelo va a estar aquí, al centro. Pero bueno, eso no. Pero es para que vean las diferencias que hay. ¿Verdad? Bueno, unas hasta aquí. Ay, está bien, qué bien escrito. Ponen atención. Toda esa fila de atrás deberían salir. Mis Fernando. Porque ustedes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, toda la clase pasaron haciendo no sé qué dibujos, o qué están haciendo, alguna tarea tal vez. No sé qué están haciendo, pero no están poniendo atención. ¿O sí? ¿Sí o no? ¿A qué no? Va. La próxima, si tienen cositas que hacer, mejor hagan afuera y están tranquilos. Pero si entran, de verdad pongan atención. Porque ¿para qué están ahí sentados si estoy pensando en las nubes, en el sol, cuando estuve ahí en la playa? No, pongan atención. Para eso hacen el esfuerzo de venir temprano. Digo yo, pues, al menos para mí es un esfuerzo. Entonces, aprovechen. Y si hay dudas, aprovechen. Yo creo que hasta aquí, ahí están. ¿No hay dudas entonces? ¿Sí?